Bienvenidos un viernes más a Desorden Mundial. Hoy otra vez con retraso, pero ha sido por problemas técnicos esta vez, que ha habido una actualización de Google Meet y hemos tenido que arreglar todo. Y encima luego se me ha caído varias veces el Streamlabs. Hoy además es un programa muy especial porque por primera vez vamos a entrevistar a una política en directo. Vamos a hablar con Raquel Archulo, copresidenta de Volt España, que es un partido que defiende el paneuropeísmo y es un partido juvenil. Después de esta entrevista vamos a debatir sobre los beneficios de la Unión Europea para España y también vamos a hablar de los indultos que tan de moda han estado esta semana y sobre los recortes en sanidad, que no se ha hablado mucho de ellos, pero que Ayuso ya ha anunciado que va a cerrar 41 centros de atención primaria este verano. Antes de empezar, os quiero recordar que estamos intentando llegar a 50 seguidores, así que seguirnos, que nos hacéis un gran favor. Bueno, os voy a hacer una breve pregunta para comenzar. ¿Desde cuándo conocéis a Volt? Desde las elecciones de Madrid. Repite, pero ¿cómo los conocisteis con lo de las papeletas o ya los conocías de antes? No, yo les conocí porque escuché Espera, perdón, que he tenido problemas de sonido. Yo les vi en el retiro que estaba preparando propaganda electoral para Madrid y entonces pues cogí la propaganda para leer un poco de lo que iban y me resultó bastante interesante, así que la guardé y luego ya vi lo de las elecciones y ya hilé. Venga, contestar vosotros rápido, que ya la tenemos aquí. ¿Lo conocéis también desde las elecciones de Madrid o lo conocíais de antes? Prácticamente por ahí. No, yo no había oído hablar de él, la verdad. Ujú. ¿Y tú, Pedro? ¿Pedro? Bueno, Está silenciado. Pedro no nos... Pedro, Por está silenciado. primera vez lo oí con el tema de las, con el tema de las papeletas. Con el tema de las papeletas fue cuando lo oí por primera vez. Bueno, ya la damos la bienvenida. Hola, muchas gracias Hola. por concedernos la Buenas entrevista. noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero me gustaría saber en qué consiste el proyecto de Volt y cómo surge este proyecto. Bueno, Volt es un partido político paneuropeo y sobre todo un movimiento político. Nace después del Brexit, desde la mano de tres chicos, un chico francés, una chica francés, un chico alemán y un chico italiano, que estaban viviendo justo en este periodo en Inglaterra y delante de la amenaza, la gran amenaza del Brexit, pues decidieron replantearse lo que era la Unión Europea y sobre todo el futuro de los jóvenes dentro del contexto de la Unión Europea. Y también pusieron sobre la mesa por la primera vez de que los grandes retos que tenemos en diferentes países, como pueden ser, por ejemplo, la migración, el cambio climático, las nuevas tecnologías, los cambios del trabajo, etcétera, no son simplemente retos y desafíos locales, sino que son globales. La única manera para hacerle frente claramente es trabajar de una manera paneuropea. Así que, bueno, desde este momento nació Volt y a partir de allí nos presentamos por primera vez en las elecciones europeas de 2019 en el conjunto de todos los países de la Unión Europea y conseguimos entrar en el Parlamento Europeo como, bueno, la gran novedad de estas elecciones. Y actualmente estamos en el Parlamento Europeo trabajando en la Comisión de Migración y estamos haciendo políticas, bueno, de esta manera paneuropea y con óptica un poco más global. ¿Y qué es el paneuropeísmo? Es lo principal de Volt. Bueno, partimos de la base de que somos europeos y entonces no hay diferencias entre nosotros y nuestros vecinos. No hay más peso siendo alemanes que siendo italianos, por ejemplo. Bueno, como podéis notar de mi acento, yo soy italiana.
Lo que queremos hacer con este concepto de paneuropeísmo es llevar conceptos en todos los países de la Unión Europea. Presentarnos con el mismo programa en estos países significa abrir un debate que, por ejemplo, se está llevando aquí en España, en países donde todavía no se ha planteado esta problemática. Y sobre todo intentar resolver esta problemática y poner en la agenda política con best practice. Así que paneuropeísmo para nosotros significa tener alcance en todos los rincones de Europa y trabajar no solo para el país, porque por ejemplo no es que estamos trabajando desde España para otro país para ayudarle a alcanzar un determinado estándar. No, no, estamos trabajando en el conjunto, todos los europeos y las europeas, para encontrar un problema, una solución común a un problema que puede ser muy local. Así que, bueno, esa es la definición un poco práctica de nuestro concepto de paneuropeísmo. ¿Y lo hacéis de la misma manera en que la Unión Europea aplica sus políticas? Y me refiero a cómo lo hace en cuanto a las regiones, no en cuanto a los países, teniendo en cuenta que Milán se parece más a Madrid que lo que se parece Extremadura o lo que se puede parecer Málaga, por ejemplo, a otra gran ciudad europea. Entonces, si tenéis la intención de aplicarlo así o tenéis otro método distinto, ¿cómo veis que podéis llevar a cabo esas medidas? Esa es una muy buena pregunta y para contestarte te hago un ejemplo también muy práctico. Yo vivo aquí en Barcelona y estuve coordinando el team de Cataluña antes de ser copresidenta de Volta España y para la creación de un programa político específico para Cataluña, sí que dependiendo de cuáles eran las temáticas colaboramos con diferentes ciudades, siempre a nivel local. Por ejemplo, con el tema de política para ciudades libres de coches, trabajamos con Rotterdam, con ciudades del norte de Europa, como pueden ser las ciudades danesas, o también para la política del puerto, de cero contaminaciones en puerto, para el puerto de Barcelona, y trabajamos con Rotterdam. Así que para daros un poco la idea de cómo estamos trabajando, tenemos una plataforma que se puede parecer mucho a un Facebook en el que estamos todos los miembros de Volt de toda Europa. Se lanza una idea, se lanza un proyecto, se crea una task force, se crea un team de personas que quieran trabajar sobre este concepto. Por ejemplo, ahora yo estoy en una task force sobre trata de mujeres para acabar con la trata de mujeres en Europa. Y el siguiente paso sería intentar conectar con las asociaciones, las ONG que trabajan para dar asistencia, para acabar con la vulnerabilidad en estos contextos, no solo aquí en España, sino en toda Europa. Pues escuchamos las experiencias, intentamos trasladar un poco esto a políticas pragmáticas y a partir de allí la adaptamos a la legislatura de los diferentes países para poderla adaptar a nivel local. Así que, bueno, esta es un poco la manera práctica. A ver, ¿por qué os llamáis Volt? Bueno, esa es una buena pregunta. Creo que habéis podido oír por ahí que nuestra primera elección como nombre era Vox. Decidimos llamarnos Vox en 2017 por el correspectivo en latín que significa voz, para dar más amplificación a nuestro concepto de participación ciudadana y de democracia participativa. Pero claramente aquí en España tuvimos un poco un contraste con lo que era la realidad política y decidimos cambiarnos el nombre a Volt. Volt significa voltio porque queremos llevar una nueva energía a la política europea y, bueno, y sobre todo siendo una medida se pronuncia igualmente en todos los países de la Unión Europea. Sois europeístas, pero sin embargo, en vuestro programa queréis reformar la Unión Europea. ¿Cómo es esto posible y qué es lo que queréis reformar de la Unión Europea?
Bueno, actualmente sí que hay diferentes posiciones hacia la Unión Europea. Hay personas y partidos que son euroescépticos y hay otras personas y partidos que son eurófilos. Se puede ser amante de la Unión Europea como somos nosotros, pero también bastante críticos. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos totalmente convencidos y convencidas de que la Unión Europea en sus instituciones nos ha traído 60 años de paz, pero ha llegado el momento de hacer políticas para el siglo XXI. Y las instituciones europeas de esta manera no pueden funcionar. Como sabéis, claramente la Unión Europea es un conjunto de estados, es un conjunto de estados soberanos que deciden de una manera autónoma de delegar algunas competencias a la Unión Europea, pero no todas, mantienen la soberanía. Y este modelo no, lo hemos visto también con la pandemia, puede retrasar muchísimo la actuación. Así que nosotros y nosotras lo que proponemos es una Europa federal con más competencias a la Unión Europea y a los ciudadanos. Entonces, lo que se quiere hacer de una manera muy concreta es quitar poder a los estados-naciones para dárselo directamente a los ciudadanos con democracia directa para poder elegir un presidente de la Unión Europea y dar más poder a la Unión Europea. ¿A qué sector de la Unión Europea? Claramente a la parte legislativa, que es siempre representación de los pueblos europeos, o sea, al Parlamento Europeo, siempre con una elección de un primero o de una primera ministra. A partir de allí, lo que queremos reformar también es el voto de unanimidad, porque no sé si sabéis, seguramente sí, que la mayoría de votaciones se llevan a cabo con el voto de unanimidad. Y un ejemplo concreto de que esto no puede funcionar ha sido todo el debate sobre los fondos durante la pandemia, en los que los países frugales sí que han puesto el veto. Y bueno, esa es un poco la gran diferencia y lo que nos diferencia de otros partidos que están en el Parlamento Europeo, que sí que queremos un modelo federal de Unión Europea. Y otra de las medidas que está muy presente en vuestros puntos principales es la digitalización, entonces, y principalmente de los servicios públicos. ¿Por qué lo defendéis como algo clave y qué es lo que proponéis para digitalizaros? Vale. Está claro que en España sí que hay muchísima brecha digital y vuelvo a repetir, se ha visto mucho durante la pandemia, sobre todo en la parte de la educación, porque bueno, las familias que sí que tenían acceso a herramientas tecnológicas, a bueno, materiales, a Wi-Fi, etcétera, han podido darle a sus hijos la continuidad de la educación, y en otros casos sí que se ha notado mucho más la diferencia entre las diferentes familias españolas. En el caso de las administraciones, la digitalización sí que entra directamente en la parte de transparencia y de lucha a la corrupción, y sobre todo de acceso a la participación de los ciudadanos y las ciudadanas directamente a la democracia. Uno de los grandes problemas que tienen las administraciones públicas es la complejidad de los trámites, y sobre todo el ciudadano se pierde en esta oscuridad y en este caos de lo que es la burocracia y no entiende exactamente de qué sirve un trámite, cuáles son los pasos, etcétera. Así que, bueno, esto por un lado, y por el otro lado sí que la digitalización de las administraciones lo que favorecería, como comentaba antes, es la participación de las personas a la política y a lo que le afecta en el día a día, como puede ser la parte de presupuestos participativos o poder decidir sobre iniciativas en su ayuntamiento, que son iniciativas que ya existen, solo que no son de fácil acceso, las plataformas no funcionan. ¿Y cómo queremos hacerlo? Esto con fondos europeos. En cada legislatura de la Unión Europea se destinan fondos que están dirigidos a la digitalización y sobre todo que tienen actuación muy local, pero ningún ayuntamiento aplica. Así que el primer paso sería hacer una campaña de información directamente en los ayuntamientos para poder tener ya una infraestructura funcionante y después trasladársela a los ciudadanos de los ayuntamientos. Otro tema importante, siempre utilizando fondos de la Unión Europea,
sería ampliar toda la red de fibra que no llega en muchas comunidades autónomas de España, sobre todo las áreas que ya están bajo de la gran problemática de la despoblación. Y hay algo que preocupa mucho a los jóvenes actualmente, que es el tema del clima. Si tuvierais poder influir en la política del cambio climático, ¿cómo actuaríais? ¿Cuál es vuestra Bueno, idea? de hecho sí que tenemos poder de influir porque en el Europarlamento estamos en el grupo de los verdes, el grupo Green EFA, y nuestras propuestas como Volto son mucho más ambiciosas que la de los verdes ahora mismo y sobre todo de las propuestas de la misma comisión. Lo que queremos es una Europa descarbonizada completamente. En 2000, bueno, pensábamos hacerlo en 2025, ahora con la pandemia sí que se deberá retrasar un poco. La idea de base es prácticamente colaborar con todos los países de la Unión Europea para que puedan tener mismas sanciones, sobre todo para la parte de contaminación, poner una carbon tax directamente que vaya a impactar las empresas que sí que están contaminando más, pero también tenemos que reconocer que aquí en Europa vivimos en un continente que es bastante privilegiado para la parte de contaminación, aunque no parezca, porque no es Europa que contamina mucho con respecto a nuestros países vecinos, que pueden ser Rusia, China y sobre todo Estados Unidos. Así que nuestra gran propuesta es trabajar mucho en la diplomacia, una diplomacia que sea europea, una acción exterior que vaya a impactar directamente la conciencia de los países de los países vecinos. Y no podemos tener una voz potente si no estamos juntos como países. España no va a tener nunca la fuerza como país solo de poner un freno a la contaminación de China y Estados Unidos. Ujú. Volt en el Europarlamento, como has dicho, tiene un diputado. En Alemania tiene bastantes, creo que 12, ¿no? Consejeros diputados en ayuntamientos. En Holanda tenéis 3 y las encuestas os dan que vais a subir a 6. ¿Por qué? Si en Europa el proyecto sí que está funcionando, ¿por qué en España no conseguís ningún cargo público? Esa también es una buena pregunta y sobre todo no es de tan fácil lectura, porque aquí en España ha habido una conjuntura de diferentes causas. La primera ha sido la polarización, la creciente polarización que estamos viendo aquí en España, que claramente no es un unicum de nuestro país, pero sí que también hay muy altos niveles de polarización política. Seguramente habréis podido notar que ya no hay diálogo sobre posiciones políticas, hay simplemente blanco y negro. Y si no la piensas como yo, pues no estoy abierto a tu punto de vista y no hay un punto medio. Seguramente de esto vais a hablar en la segunda parte de este programa. Entonces, es muy difícil para un partido como el nuestro, que sí que lleva propuestas que son muy pragmáticas y que quieren para decirlo con un ejemplo muy práctico y con un disaque, darle la vuelta a la tortilla, o sea, plantear un futuro que sea totalmente innovador, y esto también da miedo, porque hay un desconocimiento general sobre lo que hace la Unión Europea, sobre cómo funciona, sobre cómo puede impactar directamente aquí en lo local. Así que cuando hablamos de políticas europeas, se piensa solitamente a burocracia, políticas a puertas cerradas, a un poder que está gestionando todos los estados. Así que, bueno, también esta ha sido una barrera. Por el otro lado, aquí sí que somos un partido pequeño y sobre todo hay una barrera estructural que es la ley electoral, que no permite a pequeños partidos como el nuestro de acceder fácilmente a las elecciones.
Las elecciones en Cataluña intentamos presentarnos, pero no conseguimos superar la barrera de las 5.000 firmas, solo para Barcelona. Y bueno, en Madrid sí que había un 5% para entrar en el Parlamento Europeo, que son factores que no tenemos en otros países como Holanda o como Alemania. Así que bueno, allí los porcentajes de entrada son mucho más bajos. ¿Habéis notado que hayáis aumentado de gente interesada por vosotros con el lío que hubo con las papeletas en Madrid? Sí, totalmente. Bueno, nunca hubiese pensado de hacer política en mi vida a través de los memes y a través de, bueno, y darle las gracias sobre todo a Vox, imagínate. Pero sí, hemos aumentado muchísimo las solicitudes de membresía, de voluntarios y sobre todo impactos en las redes sociales. Y esto es positivo porque a raíz de esto muchas personas sí que se han leído nuestro programa y esto era lo que al final queríamos. Más que un voto, lo importante es que sabemos perfectamente que esta es una carrera a muy largo plazo, lleva mucho tiempo intentar dar soluciones que no son soluciones fáciles a problemas complejos como están haciendo determinados partidos populistas o de ultraderecha. Así que esto nos lleva, es una carrera a muy largo plazo y necesitamos todas las mentes pensantes posibles. Así que bueno, esto tenemos que agradecerlo, tenemos que agradecer la visibilidad. Bueno, ya para... A mí me gustaría preguntarte, sí, en Europa existe un euroescepticismo de izquierdas, por ejemplo, con el movimiento de Syriza, Slavoj Žižek también habla mucho de estos, Tsipras, incluso también bastantes partidos de izquierdas en la Europa más central, que creen que la Unión Europea o una Europa como un Estado federal no conseguirá triunfar si mantiene sus políticas económicas que al fin y al cabo están afectando en ciertos sectores a los países del sur. De Volt, ¿qué proponen frente a este problema de desigualdad económica entre los partidos del norte de Europa y los partidos, y los países mediterráneos? Efectivamente, esa es una gran problemática y como acabas de comentar, sí que ha hecho aumentar los índices de euroescepticismo. Bueno, nuestra propuesta se basa en la unificación fiscal y en, sobre todo, unificarlo en lo que sea un banco central europeo que pueda, que entienda cuáles son las diferencias económicas y sobre todo cuáles son las diferencias de modelo económico que hay dentro de los diferentes países y que sobre todo vaya a impactar en lo que es la repartición de la riqueza. Esto en la carta suena muy bien. A nivel práctico, se tienen que crear antes lo que son valores europeos, porque si vamos a tocar el dinero de los países, ya sabéis que allí los valores quedan desaparecidos. Así que, bueno, antes de ir a impactar directamente en la unificación fiscal, sí que se necesita hacer un paso previo que es reconstruir cuáles son nuestros valores europeos. El primer paso sería escribir por fin esta famosa Constitución Europea y a partir de allí, cuando haya un sentimiento, pues ir federalizando por tramos. Y la federalización fiscal sería justo el siguiente tramo. Ya para terminar, ahora vivimos en una sociedad muy polarizada, con bloques de derechas o de izquierdas. Si Volt estuviera en el Parlamento de España y fuera el que decidiera el gobierno, ¿daría el poder al bloque de derechas o al bloque de izquierda? Bueno, en general no me gusta especular sobre situaciones hipotéticas, pero esto parece muy divertido. Siendo un partido, nosotros, pragmático, actualmente sí que estamos descartando completamente las coaliciones y en el próximo futuro también, sobre todo para intentar presentarnos. Dentro del Parlamento lo que haríamos sería balancear el poder e intentar aprobar lo que sean las mejores medidas de un bando y la mejor medida del otro. Depende siempre de cuáles sean las prioridades en este momento.
Actualmente sí que en Europa se están viniendo menos los derechos sociales, lo hemos visto en muchos países, así que bueno, podría haber casos en el que priorizaríamos esta parte y por el otro lado priorizaríamos medidas económicas que sean más liberales. Pero en general no nos decantaríamos ni para uno ni para otros. Sobre todo con los partidos que tenemos ahora en el Parlamento. Sí que tenemos líneas rojas muy claras, con partidos con los que no vamos a pactar nunca, pero bueno, queda mucho tiempo para, para poder tener esta oportunidad. Sí. Bueno, pues muchas gracias por estar este rato aquí contándonos un poco este proyecto que para muchos es desconocido. A vosotros y vosotras, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ¿qué os ha parecido Volt? Que no lo conocíamos mucho. Pues Como me parece muy propuesta interesante. Sí, al final es volver a ocupar el hueco de partido neutro que se había quedado ahí, no sé si desaparecido o apartado a una esquina, y de repente pues bueno, han venido para pues eso, para ocupar precisamente ese hueco y proponerse como un nuevo partido de centro moderno. Y la idea de modernizar la Unión Europea sí que me parece bastante buena, y sobre todo hacerla más transparente. Por contar una anécdota, el año pasado en el... ¿Qué pasa? A mí, sinceramente, me ha sonado un poco lo de... Vale, cuenta la anécdota. Bueno, vale, pues rápidamente. Por mencionar uno de los problemas más grandes que creo que tiene Europa y que me parece interesante y positivo que se centren en él, es el de la transparencia. El año pasado hicimos un proyecto en clase sobre la Unión Europea, porque el colegio es escuela embajadora, y teníamos que analizar la estrategia 2030. El problema con el que nos encontrábamos era que incluso para acceder a la página web de la Unión Europea como fuente de información sobre todas las medidas que se querían aplicar, sobre los resultados que se habían obtenido con la estrategia 2020, etcétera, todas esas páginas llevaban o a páginas sin salida o páginas que te llevaban a páginas anteriores. O sea, entras en un bucle en el que no llegas a encontrar la información de la fuente oficial. Entonces, ya no solo trabajar por una Unión Europea más transparente, sino acercarla a los ciudadanos, que creo que sí que está muy extendida esa concepción de 5 países o 3 países que mueven los hilos de toda Europa. Sí que me parece una propuesta interesante. Ahora a ver cómo la llevan a cabo. A mí la pregunta final sobre de qué lado se posicionarían me ha sonado mucho a otros partidos como fueron Ciudadanos o UPyD, que decían no, nosotros de centro no nos posicionamos, pero luego al final siempre pactaban con la derecha. Sí, a mí lo de cuando ha dicho que era liberal, bueno, a mí me parece que hay políticas económicas de la izquierda que están muy bien y que podrían funcionar en su proyecto. Quiero decir, tal y como ha explicado cuál es su proyecto, a mí me parece que se podría acercar más a las políticas, las políticas sociales de izquierdas, sin duda, y muchas políticas económicas de izquierdas. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo sí que claramente sí que es muy... Claro. En mi opinión, lo que sí que es muy positivo es que es un partido obviamente europeísta, pero que también es un partido europeo. Que a veces en España hay una política muy rancia, incluso ya en lo más fundamental de las ideas. Los europeos, los liberales franceses, holandeses, alemanes, aun con la misma ideología base, consiguen ser mucho menos rancios y más modernos. Con lo cual, aunque el sistema liberal, que obviamente para alguien de izquierdas es antagónico, desde la perspectiva europea sí que es más moderno y es un sistema más para ella. Sí, Bueno, a mí me parece que principalmente tenemos que arreglar un problema que ahora no sé si ocurre en otros países, pero en España hay muchísimo desconocimiento acerca de la Unión Europea y de cómo funciona también porque, no sé, a mí me da la sensación de que
digamos que a nivel educativo jamás nadie nos ha explicado cómo funciona la Unión Europea. Es verdad que cómo funciona el Parlamento español es más fácil de entender y es más fácil de ver en los medios porque quieras o no es tu país, pero a nivel europeo es verdad que no hay la misma información y no recibimos una educación, digamos, europeísta. Y estamos en la Eh, Unión Europea. claro, vosotros creéis que la Unión Europea, planteada como está planteada ahora, es un proyecto que puede tener futuro, que está bien planteado? ¿Creéis que la Unión Europea fue una buena idea, pero que no se ha llevado a cabo correctamente, dándole todo el poder a Alemania? Hombre, como mínimo yo creo que está muy, muy desactualizada y que según ha pasado el tiempo, los cambios no han ido acorde con ese paso del tiempo y con todos los cambios que ha habido de los 70, 80 o incluso de los 90 hasta ahora. Entonces, quizá esa renovación de la que hablan sí que es necesaria. Yo, por ejemplo, no soy partidaria de una unificación europea como gran país, pero sí que es verdad que un órgano como la Unión Europea es útil y tiene políticas como las de movilidad y las de comercio también, que son interesantes, que son beneficiosas, pero que por cómo funciona la Unión Europea ahora mismo y pues volviendo a la transparencia y a lo accesible que es para sus ciudadanos, ahí sí que me parece que no. Y que para, falla. para España, ¿a España Sí. le merece la pena estar en la Yo, Unión Europea? Porque, a ver, yo es que eh, creo que la Unión Europea, como libre Creo que la comercio y Unión libre Europea, movimiento de personas, está bien planteado. Pero en la parte de restricciones a la hora de aplicar política económica u otras políticas, creo que es un impedimento, además, porque la Unión Europea son es lo que le beneficia a Alemania, como fue en la crisis de 2008. Y eso, los países del sur salen bastante perjudicados porque además no pueden aplicar políticas sociales. a mí me parece personalmente que tiene muchísimas cosas que mejorar la Unión Europea, como bueno, lo que acabas de comentar, pero por otro lado me parece que puede ser un órgano, si está bien, si conseguimos que, bueno, que se invierta esto de que solamente Alemania tenga, digamos, más poder y más control en la Unión Europea, puede ser un órgano de presión a nivel político en los países. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, aquí en España teníamos el problema de que no se renovaba el poder judicial. Y gracias a que estaba la Unión Europea y nos ha, digamos, que ha intervenido y nos ha dicho básicamente que tenemos que cambiarlo de una vez, gracias a ello, pues bueno, se ha puesto este debate sobre la mesa, si no podríamos habernos tirado años sin renovar el Poder Judicial. Entonces creo que a esto a nivel pequeño podríamos aplicarlo a otras políticas de otros países. Pongamos, por ejemplo, creo que ahora mismo, creo que es Ucrania no. Bueno, un país de Europa del Este que forma parte de la Unión Europea ha empezado a aplicar, bueno, acaba de ilegalizar el aborto y otras políticas del estilo. Pues a mí me parece que la Unión Europea debería tener en sus estatutos que eso no estuviera bien, digamos que no se pudiera aceptar un país que tuviera estas restricciones. Y de esta manera, como órgano, creo que digamos, es con varios Polonia. países, pudiera hacer frente, Polonia, creo que sí, bueno, que pudiera de alguna manera intervenir en ese país y decir, de alguna manera, bueno, pues si apruebas estas políticas que van en contra de, digamos, los A valores ver, de la Unión Europea, pues entonces dejas de recibir ayudas europeas. Y así podríamos intentar, digamos, de Creo alguna manera que, que avanzar, digamos, que ese tipo de políticas que son Carolina, pero retrógradas es que no tuvieran tanto eso no peso está ni avanzaran. la Unión Europea no legisla que está a pero favor de esos No, valores. La claro que Unión no, Europea no dice que está a favor de esos valores. claro que no, pero Pues ya está, entonces si no, además, primero tendrás sí, que reconocerlo igualmente antes no ha de... intervenido. Hablaban de una pero constitución además europea la en la que Unión se reconociera Europea, todo eso. pues la Unión Europea el problema de la Unión Europea es que ha querido correr muy rápido y antes de resolver el problema económico se ha creado el problema político. Y la realidad es que en la Unión Europea existe un déficit de comercio nacional. España le da a la Unión Europea trigo, o sea, España le da a la Unión Europea trigo, vino barato y aceite. Y sin embargo, España compra de la Unión Europea tecnología, coches, o sea, los coches de Alemania,
la tecnología francesa y al final nació en cuestión de soberanía nacional, un país no puede sobrevivir así. O sea, yo no, económicamente España o Portugal no pueden sobrevivir dando cereales y recibiendo coches, porque al final la economía hay un déficit de comercio. Sí, pero a ver, Tendríamos pero que es que no es primero solo el comercio, es que resolver este problema. la Unión Europea se financia mediante impuestos. Entonces, al fin y al cabo, el comercio, cada uno ofrece una cosa como es cualquier mercado. Pero las políticas económicas de la Unión Europea no se financian con el comercio, se financia mediante los impuestos comunitarios o las prestaciones que da cada país. Claro. Pero entiendes que, por ejemplo, Italia Pero, es de los pocos países, o creo que es el único país que ha entrado en la Unión Europea, es un país con menos, o sea, con menos crecimiento económico que cuando estaba fuera de la Unión Europea. ¿Por qué pasa esto? O sea, quiero decir, en una ¡Viva el unión en vino! la que se supone Gracias que... a Tremado72, que es seguidor. claramente, económicamente hay que hacer reformas y ella hablaba de una reforma fiscal a nivel europeo. Solución, al menos es una propuesta. Pero, por ejemplo, hay muchos problemas que tienen que ser resueltos. Decía, por ejemplo, Anguita hizo la crítica a Maastricht, por la cual decía que España, que está en más del 100% de la deuda pública, si hubiera podido utilizar préstamos con intereses de un banco público español, que no lo pudo hacer por el euro y con lo cual tuvo que pedir a bancos privados, quizá en vez de tener un 100% de deuda pública en relación al PIB, quizá tendría un 25%. pero eso no Un es la banco Unión público Europea. español. Eso es el fondo, eso es la Unión del Euro, pero no la Unión Europea como tal. O sea, quiero decir, hay muchos países de la Unión Europea que no Bueno, forman parte del euro. Pongamos, por ejemplo, ya no, pero pe- Inglaterra, por ejemplo, forma parte de la Unión Europea y no tenía nada que ver con el euro. Y podría haber aplicado, por ya, pero tanto, primero, el políticas euro, restrictivas o políticas que estuvieran en contra de las que estuvieran aplicando en ese momento el euro. O sea, quiero decir, yo creo que hay que distinguir entre euro y Unión Europea. pe- Sí, pero las pero el políticas euro económicas de solo la Unión existe, Europea o se sea, basan en el euro, la gran mayoría. Entonces, si estás el, fuera del euro, Pero muchas es no te que no estoy muy incluyen. segura, pero Sí, porque creo que muchas las son de la políticas Unión económicas Europea se monetaria. basan. Pero la Unión, claro, pero es que la Unión Europea Monetaria es la que tiene como base principal que tiene que mantener el euro, o sea, tiene que evitar la inflación y por tanto hay políticas que no puede aplicar. Pero es que no estoy segura si la Unión Europea tiene que fijarse también en esas, o sea, Sí, a ver, solamente se hacen esas la políticas. Unión O si Europea, realmente la que nos pone además, esas Carolina, la políticas Unión es Europea el euro. sigue lo que dice la Unión Europea Monetaria, dicta lo que tiene que aprobar en términos económicos la Unión Europea. Pero Carolina, además es que Bueno, yo no un tú estoy muy dato. dices, segura de la que eso Unión sea, Europea, no todos los países, por ejemplo, Carolina, pero tú dices, no todos los países en la Unión Europea tienen el euro. Eso tiene un motivo muy claro. O sea, de primeras, Portugal y Grecia no estuvieran dentro del euro. Eso es o sea, la Unión Europea no quería que el euro estuviera para los países del sur. ¿Por qué? Porque devalúa la moneda. Si fuera una moneda solo para Francia, los del Benelux y Alemania, sería probablemente la moneda más valiosa del mundo. Entonces, en primer lugar, no querían que estuvieran los países del sur. Se consiguió que estuvieran. Y luego, ¿por qué no quieren que otros países como Croacia utilice el euro? Tiene una respuesta muy simple y muy pragmática. No tiene que ver con que el euro esté separado de la Unión Europea. Tiene que ver con el hecho de que Croacia como país no puede aguantar una moneda tan cara. O sea, en un país en el que el salario es tan bajo y todos los productos son tan baratos, si tú impones una moneda tan valiosa, de repente existe una inflación del 500%. Es como aquí en España, cuando ibas a comprar el pan por 100, te lo ponen a 1 euro. 1 euro eran 160 y pico pesetas. Es una tasa de inflación del 60%. Es ese concepto de que un país que no tiene el poder económico para tener el euro
no puede entrar por cuestiones económicas, no por cuestiones Claro, políticas. pero yo no estoy hablando de eso, lo entiendo Es un perfectamente, problema a pero resolver, creo personalmente. claro, pero lo que yo quería decir es que no estaba muy segura de que las políticas económicas de la Unión Europea se correspondan con las políticas económicas vamos, del euro en sí. Quiero decir, habría que comprobar si, por ejemplo, en la crisis de 2008 Inglaterra estuvo cerrada y no, o sea, Inglaterra no pudo aplicar ningún tipo de medidas que pudieran ir en contra del euro y pudieran beneficiar a Inglaterra sola. O sea, quiero decir, por ejemplo, la crisis de 2008, el euro no nos benefició para nada a España porque no pudo aplicar las políticas que tenía que aplicar en ese momento porque a Alemania no le interesaba. Pero pasó lo mismo con Inglaterra. O pasó lo mismo con otros países como, bueno, Croacia, por ejemplo. Pero No lo sé, por Inglaterra, eso o sea, no, habría que pero a buscarlo. ver, las políticas económicas de la Unión Europea se basan siempre en subvenciones, con lo cual de primeras o sea, no tiene que ver mucho con o sea, la inflación la marca el Banco Europeo. A políticas económicas, lo que hace la Unión Europea es dar subvenciones a quien crea que sea positivo darla. La inflación también hay que entender que Gran Bretaña, o sea, el Reino Unido, nunca, en ningún momento quiso tener el euro, pero la Unión Europea sí que intentó convencer al Reino Unido. Claro. Con Por lo esto, cual, entonces, o sea, por tanto, es hay un diferencia ejemplo vigente. No, de no las hay políticas. diferencia, O es un sea, proyecto fallido. yo lo único No, que, pero pero yo lo no es único que que quería decir haya es que habría que diferencia, es que distinguir. es un proyecto fallido. No estoy defendiendo el euro. No, Y sí, l- pero pero si nadie critica el euro, sí, el euro es una idea brillante. El problema es la manera en la que consigue afectar a países del sur por cómo se administra. Banco de Europa, el Banco Europeo que está en Frankfurt, que obviamente está en Frankfurt por motivos claros. Hmm. bueno, hablando de dinero, vamos a hablar de otro tema que tiene también mucho que ver, porque en el nacionalismo catalán hay mucho dinero por medio. Entonces vamos a hablar sobre los indultos que se van a llevar a cabo, bueno, que el gobierno quiere llevar a cabo y que el Tribunal Supremo ha dicho que no. Vamos, ¿qué opináis sobre esto? ¿Creéis que se deben dar los indultos? Lo primero, ¿creéis que estas personas deben de estar en la cárcel o que han sido condenados por motivos políticos y no por motivos legales? Yo sí que creo que son motivos políticos. Al final eran un problema para el Estado y bueno, pues la solución es meterlos en la cárcel y ya está. También creo que uno de los principales problemas que en general ya no que hayan derivado en encarcelamientos, etcétera, sino en el propio estallido y radicalización me parece muy fuerte, pero sí crecimiento del sentimiento nacionalista en Cataluña, al menos creo que el momento determinante y el momento clave fue el día que se quiso hacer el referéndum que era ilegal y que se sacaron todas las fuerzas y cuerpos del Estado para reprimirlo. Quizás si no se hubiera reprimido y se hubiera dejado libremente hacerlo, entendiendo que no era vinculante y simplemente quitándole la importancia, a lo mejor no hubiera habido este crecimiento, no hubiera habido tampoco tanta presión ya no política, sino involucración social por apoyar el nacionalismo y el panorama hubiera sido otro. Entonces a lo mejor ni siquiera se hubiera contemplado el encarcelamiento porque no hubiera sido un problema de Estado. O sea, quizá fue el propio gobierno de Rajoy el que al darle mucha importancia a un referéndum que era ilegal provocó todo lo que ha venido después y ha sido también uno de los factores que ha llevado a un encarcelamiento que desde mi punto de vista no tiene el fundamento que le quieren dar. Creo que se debe proponer libremente. A ver, yo y creo que luego que... las estrategias yo- o que
A ver, La- yo creo que cometieron un delito porque hacer el referéndum no considero delito, pero el declarar la independencia de un territorio de España sin Eso sí, es verdad. inconstitucionalmente sí que es delito, pero creo que no es no tendrían que haberse condenado a tantos años de cárcel a los que se les condenó. Y sobre todo lo que me parece indignante es que los Jordis, que eran activistas, que en una manifestación fueron detenidos, ¿no? Uno de ellos, bueno, no sé si los dos, les acusaban por destrozar un coche de policía, porque hay unas imágenes en las que están encima de un coche, y además en esas imágenes luego se ve que es que están diciendo a la gente que sea más pacífica. Entonces, pero a ellos les han condenado como promotores de todo el movimiento social y como de una rebelión, ¿sabes? Entonces eso me parece excesivo, es que no puedes comparar esos delitos con los del golpe de estado del 23F, que se ha puesto el mismo delito y además a Alfonso Armada, que fue militar de que dio el golpe de estado del 23F, uno de los militares, se le indultó y no hubo toda la polémica y toda la repercusión mediática que está viendo ahora, que se le va a echar al gobierno encima todos los medios, tanto derechas como izquierdas, en caso de que lo aprueben. Claro. Es que, bueno, también hay que tener en cuenta, bueno, pues que, bueno, es que es muy interesante, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de indultos nos da la sensación de que, no sé, yo al menos nunca había pensado en que jope, a Armada se le había indultado. Entonces, Sí, y otro muy curioso, no sé. aquí dos militares del Yak 42, el avión que estaba mal porque se había quitado presupuesto y se estrelló, pues dos militares que se encargaron de identificar los cuerpos falsificaron las identidades y a estos se les condenó, pero el gobierno de Rajoy les indultó. Además, el gobierno de Rajoy ha sido el gobierno que más indultos ha concedido. Y otro Sí, es como que también muy fuerte También parece tiene- que los Mossos de Escuadra que fueron el tema de condenados Cataluña es... por torturar y Rajoy les indultó a unos Mossos de Escuadra catalanes por torturar. Yo eso, por ejemplo, no lo entiendo. No entiendo cuál es el criterio Pero para la cosa es... indultar. Entonces, no sé. Pero lo que yo no entiendo es, perdón porque No, no me he no, el informado bastante bien, criterio, o pero sea, el concepto de indulto, quiero decir, ¿qué significa? Que el gobierno, o sea, el poder Es que te... ejecutivo hay dos decide que opciones. el poder el legislativo ha decidido mal y que tiene que intervenir. O sea, quiero decir, no, 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 no. cargarnos la separación de poderes. A ver, No, los no, no, no es indultos eso, no es los eso. indultos es un procedimiento legal que tienen todos los países que consiste que el gobierno por una cuestión social en teoría, bueno, o en perdonar a alguien por Y su no necesita arrepentimiento. gobierno, no, Su arrepentimiento, pero no necesariamente, no es un requisito que sea arrepentido y que tenga una labor de concordia o ese es uno de los puntos por los que se puede dar para conseguir una concordia social. Muchas no gracias, Max, no necesita por tampoco el ser el host. gobierno, puede ser cualquier institución. Los indultos además pueden ser parciales o completos. O sea, quizás puede haber condenas o directamente anulación de la condena. Y luego, Creo la que tercera si no- opción creo que si no lo es la avala- que se da el indulto amnistía. puede recurrir. Creo que si no Es lo que avala me el pa- Tribunal Supremo, ¿Verdad? tiene que ser parcial, sí o sí. Por lo que como el Tribunal Supremo, por alguna razón, no lo va a apoyar, pues tendría que ser parcial. Si se recurre cualquiera de los tipos de indultos y se revisa en la justificación o se considera que la justificación no es suficiente como para concederlo, se puede también echar atrás. Entonces esa es otra de las posibilidades. Y luego está una Sí, tercera directamente. diferencia entre indulto y amnistía. Sí, mira, aquí hubo Que es el cuando primer... en el indulto se el un- mantienen los cargos o se mantiene como antecedentes y en la amnistía se elimina eso también. No queda huella en tu expediente, por decirlo de alguna manera, de que hayas sido condenado por algún delito y de que te hayan concedido
esa amnistía. El único Con de- el indulto sí. El único indulto que se ha echado atrás fue en el gobierno de Rajoy, el de a un conductor que provocó un accidente mortal, Pero- que se consideró arbitrario en 2014. Y esto es lo que fija que se pudiera echar atrás el de los presos independentistas. A mí es que me parece que es una herramienta muy, digamos, bastante importante que no se debería, o sea, es que, no sé, a mí me parece que una persona que, o sea, es que me parece que la política, los políticos deberían intervenir solamente pues en casos, pongamos, por ejemplo, como el de Cataluña, pero por un kamikaze de la AP7, que tenga, o sea, que intervenga no sé, Y quiero decir, creo quizá que como ha explicado Dani un antes, criterio al que No atenerse, porque es interviene como, bueno, este caso nos parece Claro. bien o no, y en el poder, vamos a proponerlo. Es un poco pero extraño. no digamos, pero pone un necesitan, o sea, indulto a no una persona necesitan ser por una, políticos. pero no es, claro, ya, pero lo que quiero decir es que esto es un crimen, digamos, civil. O Fundación, sea, por es como ejemplo, también puede pedir un indulto o una claro, pero en asociación, o este sea, caso es el no gobierno. El necesitan ser gobierno, políticos, el, es el gobierno de cualquier Mariano Rajoy Sí, pero a ver, una asociación pidió lo un pide y el indulto gobierno a lo un hombre concede. que condujo y mató a una persona, pero no por ningún motivo político ni nada por el estilo, eh, sino por algo civil. eh, O sea, ¿por qué interviene el... O sea, es como si yo, el, por gobi- ejemplo, el cometiera un crimen gobierno, y el gobierno me indultara y el crimen fuese, pues, yo qué sé, pero Sí, robo un pero móvil a alguien y le mato. bueno, el gobierno tampoco. vamos a volver a los políticos catalanes, ¿no? Que era de lo que estábamos hablando. Que, vamos, es que a mí me parecería bien que se les dieran los indultos porque aunque han cometido un delito, creo que ayudaría a que a cambiar a pasar de época en Cataluña y a iniciar una época de diálogo y de concordia. Pero no creo que esa sea la solución porque es que también hay muchos activistas o manifestantes que tienen multas o algunos condenas y que no se verían afectados por los indultos que se darían a los altos cargos. Entonces a lo mejor la solución sería una amnistía que incluyera a todos los presos políticos que se produjeron con la ola de independentista en 2017 en Cataluña. Bueno, no sé si a 2017 o 2018. 17, puede ser. Creo No, que sí. 18. Sí, Ah. 18. El 1 de octubre fue en 2018, pero ya llevaban desde 2017. Bueno, os habéis quedado callados, no sé, que cambiamos de tema. Venga, pues cambiamos a... Es que o sea, obviamente, Sí, Pedro. no, obviamente al final ha sido un problema de diálogo político. Al final, si se hubieran puesto de acuerdo en su momento para hacer un referéndum legal que fuera además con un gran porcentaje de la población fuera a votar, por lo tanto fuera legítimo, el problema se resolvería de manera más simple, ¿no? Sí, al y además fin y al hubiera cabo, salido que no, porque la mucha mayoría gente de cree que- catalanes Claro. están en contra de la independencia, pero es que dejas votar legalmente y se soluciona el problema, o la gran parte Sí. del problema. El problema es la ley electoral que tenemos o sea, que tenemos la ley Y ahora en el tema de los referéndums. O sea, por ejemplo, en Suiza los referéndums se hacen a una velocidad, o sea, Constantemente. es algo normal. Además. Incluso creo que votaron algo contra extranjeros. De Sí, si contra el burka. Eliminar el burka, creo que fue. lo votaron en referéndum y se acabó. Y claro, si te evitas que, pues eso. Es que así pongamos, se por ejemplo, tendrían que votar todas las medidas importantes tendrían que ser aprobadas por la ciudadanía, porque es que nos afectan a Claro. todos. Y así además te evitas que, por ejemplo, que el PP esté siempre en contra y que cualquier cosa que haga el PSOE esté mal, sea lo que sea. Pues lo que haces es que sea algo abierto y que no sean los partidos los que escojan eso, sino que sea la ciudadanía. Y por tanto, la culpa también de que vaya mal España no en es del España PSOE, con la sino... cultura periodística española tampoco.
No, pero con la cultura periodística española también es difícil hacer que un sistema de referéndums funcione. Por ejemplo, cuando hicieron el referéndum para entrar en la OTAN, se votó que sí. Y ahora, sin embargo, hay una enemistad contra la OTAN de la mayoría de la población. O sea, quiero decir, de la manera en la que los medios de comunicación manipulan, al fin y al cabo, la gente va a votar que sí o que no de manera muy desinformada. Creo que es lo más democrático, pero que junto a eso tiene también que venir una revolución. La gente que lo sigue votando han traído Estamos, cosas para, buenas a para los España, que, como me se ha cortado compensa. el directo, ellos han seguido hablando. Por mucho ellos decía que se callaran. Pero bueno, estaban hablando sobre si el votante del PP, conociendo todos los casos de corrupción que PSOE. tienen y conociendo que van a recortar en servicios públicos, si es que no se informan o es que son retrasados y les gusta que les roben. No es que sean No, retrasados. Es Es ninguna que de las ellos dos piensan, cosas. digamos, la gente tiene muy claro en España, yo creo, que hay que votar. Que es un derecho fundamental y que hay que utilizarlo. Entonces hay mucha gente que dice, yo jamás voy a votar al PSOE. Jamás. Y para mí la única alternativa, no es una persona radical que crea que pueda ser de Vox, pero él es de derechas y decide votar al PP. ¿Que tiene corrupción? Sí, y lo sabe perfectamente, pero igualmente los vota porque no quiere que gane Pedro Sánchez bajo ningún concepto. Podemos ya ni verlo, y Vox jamás, porque, bueno, Vox no sé, pero digamos que es una persona de derechas que, bueno, pues que no es extremista. Pues Pero luego vota hay al gente PP. también que dice, Porque quiero decir, me aporta más las medidas que hacen, luego cada uno que valore si le gusta Claro. más o menos, pero el votante medio Efectivamente, no porque es ni tonto ni cualquier otra cosa. Lo que pasa es que ha aceptado la corrupción como algo natural en España, desgraciadamente, pero creo que todos, o que un sentimiento pero muy entonces generalizado alguien que en España acepta. es que los partidos son corruptos. Y es como hasta que salte Pero el entonces, siguiente, por desgracia, pero bueno, tampoco se ve un cambio de aquí a corto plazo. pero entonces eso Que es pueda cambiar inteligente. eso. O sea, si no es pero entonces aceptar la corrupción no es, como no has dicho, no es tonto. Es una Entonces, huida ¿qué hacia es? adelante, de alguna manera. Claro. No es ni inteligente ni no, es A ver, quiero pero a seguir ver. votando y como me aporta más beneficio las medidas que están tomando, pues luego si se llevan un pellizco pero dejan España mejor, pues a mí A no me ver, importa que se pero lo es que lleven. yo no Es el creo mismo que la argumento gente del sea fútbol. consciente a la hora de votar de los casos de corrupción. Yo creo que eso es consciente cuando están las noticias, pero luego durante las elecciones no se habla de eso, se blanquean a todos los partidos de derecha, se pintan como que es la solución y entonces la gente se le olvida que tienen muchos casos de corrupción. A lo mejor si dicen, Bueno, vale, la han gente no tenido es que se lo olvide, corrupción. la gente lo han- ignora, A lo o sea, mejor piensan, así la gente han piensa. tenido corrupción, pero en el pasado y muy pocos casos, y no saben cuánto, en plan. Tienen ese recuerdo, pero si no es algo que esté en la política cotidiana y que en las elecciones no se habla de ello, pues la gente se lo olvida. La gente Pero no ya no piensa solo cuando eso. va a La gente votar no de es la tonta, corrupción. La gente piensa. Pero que es que no es que gente sea de derechas tonta, no es que piensa. sea tonta o no, es que es que Social, es lógico, si los medios no te hablan de eso y los medios no te hablan de eso y te dicen que traen cosas buenas, pues lo malo se te olvida. Es que es Pero ya no se un olvida, mecanismo es de que no se protección sabe. del cerebro. No se sabe, porque en muchos casos, en general, el sistema judicial en España va tan lento que a lo mejor no es hasta después de 5, 7, 10 años que hay personas involucradas que están incluso muertas o con el cerebro que ya no les funciona correctamente como para ir a testificar, que para cuando realmente se juzgan esos casos de corrupción, a la gente ya no solo es que le den igual, es que ha perdido el hilo totalmente porque han pasado 7 años. ¿Y cuánta gente ha caído por el tema de la corrupción? Porcentualmente. Rodríguez, que está en una cárcel bastante, digamos, buenas condiciones, y tres o cuatro, digamos, pringados. El resto, toda la gente que les llegó o sea, que gracias a ellos consiguieron llegar al poder y todo, no se sabe muy bien. No han Bueno, recibido ninguna pena ni nada. Ese es el otro Y es lo tema, que el dice castigo Carolina, tampoco es que estricto. va- No hay castigo claro. que Entonces, haga que esa entonces, corrupción Carolina, se evite. Carolina, ¿Cuántos años está Urdangarín en prisión?
Porque yo me acuerdo que cuando Hombre, empezó todo eso yo era bastante pequeña, a lo Porque es mejor de la 5 familia años. real. ¿Por qué es de la familia real? Bueno. ¿Alguien me puede explicar? Y por esa razón no ha estado nada y le han puesto un módulo aparte y le han dejado salir para cuando quiera. Pero a los catalanes no se les da el tercer grado. Porque aunque ya se lo puedan dar por tiempo, son catalanes y no son hijos del rey. No son familia del rey. Para ellos no hay Bueno, un vacío legal a en la ver, yo creo Constitución. que el problema que hay en España es que hay doble vara de medir. O sea, quiero decir, a mí me parece que en un país en el que se considere que los Pero catalanes, o sea, entonces, que estas personas independentistas hay que castigarlas por X motivos y tienen que estar en la cárcel por X motivos, deberían ser coherentes y por unos motivos parecidos en otro, digamos, en gente pues de corrupción, por ejemplo, pues ocurriera lo mismo. Quiero decir, hay que ser coherentes. Si creemos que los catalanes tienen que quedarse allí porque han hecho pues Urdangarín también tendría que estar en la cárcel. Y para esos casos la justicia no es para nada exigente. No solo pero es lenta, entonces, sino que entonces, encima Carolina, tampoco... Claro. Pero además es un problema serio explicáis, porque ¿cómo lo solucionas? ¿cómo Porque me, es un pero partido, o cómo me sea, explicáis? digamos que el poder legislativo tiene que ir aparte del poder ejecutivo. Entonces, ¿por qué ocurre eso en los jueces? Y el pueblo tampoco tiene herramientas como para votarlo o Pero ¿cómo interferir me ahí. explicáis Depende de los entonces? partidos. Porque ¿Para son qué? los Los jueces. partidos no se mueven. Es que Entonces, a lo literalmente mejor no es tan democrático. es el órgano imparcial, tiene que ser completamente imparcial y no debería ser de ningún partido, porque Pero es que ¿cómo literalmente me es un poder explicáis que distinto. el 12%, pero 12%, o sea, 12% no, ¿cómo me explicáis que 12 millones de españoles hayan votado al PSOE y al PP? O sea, explicádmelo, en plan, explicádmelo con argumentos serios, o sea, decidme, ¿por qué una persona, 12 millones de personas han votado al PSOE y al PP? Añadimos a Ciudadanos, que es una escisión PP-PSOE, se puede decir que en España 14 millones de personas han votado al PP-PSOE. En plan, ¿por qué pasa eso? Si la gente no es, si la gente, según vosotros, está bien informada y además son muy inteligentes. No es que esté bien informada, pero tontos no son. Lo saben y lo obvian y continúan. Sí, Es una huida hacia adelante, o esa es mi opinión, al exacto. menos. Yo también creo lo mismo. Hay cosas que son Pero- más importantes pero y eso hay sí, realidades cercanas que son más importantes y lo que hacemos es obviar que la corrupción está ahí, pero ni me aporta nada ni me quita nada, aunque en realidad sí, pero como ciudadano no puedo hacer nada ni puedo votar sí que puedo votar para que eso cambie, pero si los partidos en los que puedo votar no están o no comulgo con sus ideas, entonces por un hecho que es la corrupción, no quiero rechazar el resto de mis ideas. Entonces, Bueno, Y entra en hablando juego, y entra de... en juego hay la que polarización. Hablando Por último, de... una cosa, Dani, perdona, que Es entra en sobre el juego la tema. polarización. Quiero decir, que intentas votar a los partidos más grandes para evitar que el otro no entre. O sea, decir, ay, no quiero que Vox entre en el gobierno, vale, pues entonces tengo que votar, si soy derechas, tengo que votar a Pablo Casado o tengo que votar al PSOE, porque claro, si voto a Podemos, el PSOE no va a conseguir tantos votos. Entonces, yo creo que la polarización tiene mucho que ver en todo eso. Bueno, hablando de por qué votamos a los partidos políticos y si les damos carta blanca, pues Ayuso, con la carta blanca que le dieron los madrileños en las urnas, esta semana el país ha filtrado un documento interno que dice que para desaturar la asistencia primaria y garantizar los servicios, van a cerrar 41 centros de atención primaria en Madrid y van a dejar 8 en toda la ciudad, creo que es en la ciudad y no es en toda la comunidad. son de ciudad. 8 para todos y que van a ser como los centros referenciales. Entonces no sé qué os parece y si creéis que está justificado porque los votantes les han dado permiso para hacer eso. Porque es que en el programa de gobierno con Vox ya ponía en el del anterior privatizar la sanidad, quitar recursos a la sanidad pública para favorecer la sanidad privada. Lo ponía tal cual y la gente les ha votado. Arrear con las consecuencias. Sí, arrear con las consecuencias. Además, yo soy brasileño y me afecta mucho cuando veo las noticias de lo que hace Bolsonaro, pero realmente tengo un sentimiento un poco de incluso de rencor, que es como, vosotros habéis votado esto. O sea, ahora os quejáis con razón, pero es lo que habéis votado.
con lo cual arreglar con las consecuencias durante 2 años en este caso y la próxima vez pensad más cuando votéis. Pero es que mucha de esa gente, mucha, por no decir la mayoría, pero no me atrevo porque no conozco los datos, tendrá su sanidad privada. Entonces la privatización de la pública tampoco le afecta. O sea, ¿qué más da? Es otra de esas medidas secundarias. Pero es que el problema va más allá. ¿Por qué Ayuso cierra los centros? Porque no hay personal. Pero no he entendido. O sea, quiero decir, ¿por qué no hay personal? Porque se ha derivado al Zendal, porque no... Claro. ¿Me puedes repetir Exacto. lo que has dicho, Carol? Que no lo he entendido. Sí, eso, que el problema no es que, o sea, la cosa es... ¿Qué es lo que has dicho, Carol? ¿Pero cuál de las dos? ¿Cuál? Ah, claro, no era yo. Te refieres a mí, ¿no? Carol Skate. Sí, Carol Sí. Skate, Carol Skate. Ella es, ¿Qué has o sea, tú dicho eres de Carolina y la yo soy sanidad? Carola. O Carol, o cómo hacemos. Bueno, da Tú igual. eres Carol y yo soy Carolina. Vale. Perfecto. Vale, pues no, lo que decía era que para la gente que sí ha leído el programa, porque claramente Ayuso habla de privatización en general, pero no de qué privatizaciones va a hacer, aunque todo eso No, lo sí, sabemos, sí, en el programa de gobierno habla de educación y Sí, pero sanidad. ¿cuánta gente se lee el programa? Bueno, pero la gente les Poca. ha votado. Pero Y si iban con entonces, ese pero programa. no Sí, me no te habías digo que dicho, no, pero no me habías como- dicho sí, que la como gente medidas está muy bien No secundarias. informada. exacto, no decíais antes que la gente sí que se informaba. Pero no me No, habéis que- La dicho. gente se informa, Pero pero... a ver, pero una cosa. Pero solo cuando... Sí, eso es Una verdad. cosa, vamos a hacer. Me habéis dicho que Nos habéis ganado. Hay veces que sí que la nos gente está informan. muy bien informada cuando va a votar. Y me acabas de Yo decir no he dicho eso ahora. tal cual. Yo no he dicho eso ¿Cómo? tal Es cual. verdad, no hemos dicho ni Sí, siquiera sí que lo esté habéis muy dicho. bien Ya está informada, aquí, modo pero periodista. literalmente ¿Qué es? que vaya Que hace así y te cambia la No, frase. No, hombre, habéis dicho que Nos la hemos gente dicho se que informaba. hay gente. Habéis dicho que que la la gente gente se se informa, informaba hombre, la y que gente la no va a gente votar sabe sin lo de la ver nada. corrupción y que la gente sabe todo lo que hay Por- detrás de los partidos políticos. Y ahora estáis Por favor, diciendo que por no. favor. Sabe, tiene una Bueno, idea. hemos dicho exacto. que Pero no Carolina, tenemos- entonces informarse, Que la gente que vota al PP es tonta. Básicamente entonces es vosotros. oír la COPE por la mañana. No, pero Claro, sabe, es que No, sabe- leer el yo he ABC no es dicho- informarse. sabe que No. el PP ha tenido una cantidad de corrupción. No, O sea, todo el perdóname. mundo lo sabe. De toda No, la población ya, española. pero en las Normalmente elecciones no se sepa. olvida. En las Yo no he elecciones se dicho que sean olvida. tontos. Claro. No es, y yo tampoco creo que sea una cuestión de Que sean tontería o de tontos. desconocimiento. Es una cuestión de decir, bueno, pues me da igual, hay que seguir tirando y hay que seguir Claro. votando. Pues yo sigo fiel a mi partido, que si a mí me beneficia, pues que siga. Pero entonces la pero gente yo he no se dicho- informa. Pero a Que se ver, lo no. lleven como premio por mi Pero parte. una cosa. Disfrutando un A ver, montón, Dani. Carol y Carolina, a ver, por partes. Yo empecé diciendo que la gente no estaba bien informada, no que fuera tonta. Y vosotros Bueno, dijisteis, también lo no, has dicho, están muy bien informadas, lo que pasa es que les da No, igual. es que no hemos dicho eso. Yo digo, vale, Informar. o sea, No hemos dicho eso. Un poco más Es que no, me estáis dando vamos a ver. presuponíais. Lo hemos dicho Ese era eso. nuestro Vamos a ver. comentario. Si habéis dicho una eso. vez, Que no hemos dicho una eso, vez que porque habéis dicho que estaban informados, he dicho eso, yo he dicho, vale, Pero o sea sin que es calificación. peor. Bueno, es peor, no es los que lo sean estáis mal escuchando en informados. YouTube, le dais para que atrás son y veis tontos. que lo han dicho. Bueno, también ¿Que podemos no? ser, como vosotros habéis dicho, retrasados. Y lo último, Pero lo admito y y lo sigo ya lo diciendo. último- Lo, sí. lo ad- No, a ver, lo ya. admito y lo sigo diciendo. lo ha dicho así desde el primer momento. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay 12 Ya millones de lo españoles que último- son estúpidos, según vosotros. en plan, que Exactamente, dicen, exactamente. "No, Entre otras cosas, No, entre otras hombre, cosas porque hombre. se informan con medios que favorecen Carolina. eso, como el ABC, la COPE, Telecinco, 4. A ver, tampoco es que la sexta del país. Carolina, esté súper Y luego, de periodistas. Carolina, No, yo no estoy defendiendo eso, Mira. pero Vale, tú vale, has dicho... pero es que la gente que vota generalmente Mira, izquierda, sobre todo si vota partido, los que votan Dani, tienes que aceptar que hay gente tonta de Los que izquierdas votan y generalmente gente lista de izquierdas, derechas también. Aunque no la parezca mayoría que, se aunque no te informan parezca más posible, hay y gente leen tonta de medios poder. más independientes y leen pe- una mayor variedad y se informan de una Hablando- manera más distinta Carolina, que yo la no gente estoy de hablando derechas. Sí, sí. derechas e izquierdas. Lo que creo sinceramente es que en España hay muchos gilipollas. O sea, perdóname que lo diga, pero España a veces podemos llegar a ser muy gilipollas. O sea, somos el único país que ha tenido 40 años de dictadura. O sea, ya tiene cojones.
O sea, en Portugal hubo un momento en el que un día se fueron a la calle y dijeron, a ver, ya no queremos más, en 1974. Luego, además, hemos tenido presidentes tan ilustres como Aznar, Felipe González o Mariano Rajoy, que es como se Y ahora diría Ayuso. en París, la crème de la politique européenne. Ya lo más lamentable es que la gente se interesa más por si el Madrid va a fichar a Mbappé que por lo que es el programa electoral de Ayuso. Y eso lo ha dicho Carolina, que ha Bueno, dicho básicamente que la mayoría de la gente que utiliza el oral público no sabía perfectamente que ella No, los quería privatizar. Lo ha dicho Carolina no, hace creo que 5 minutos. no, yo lo que he dicho Sí, es sí. que Y sí además que es creo que he verdad hecho clip, así que lo podéis ver. se Claro. sabe que Ayuso pretende privatizar. A lo mejor lo que no se sabe concretamente es cómo, pero es verdad que sí que se puede intuir que va a ir a por la sanidad pública. Y lo otro que he dicho, que me pedías aclaración antes o que te repitiera, era que a la mayoría de la gente la mayoría de la gente que ha votado a Ayuso posiblemente tenga una sanidad privada y que cualquier otra Hombre, no, medida no, que no, vaya la en mayoría de la contra No, gente de la no. sanidad Si Ayuso pública- ha ganado en todos eso los estoy de barrios. acuerdo, ¿eh? No, Ayuso ha ganado en todos los barrios Mucho. obreros. De Ayuso Ay, obrero, Ayuso le han votado mucho. en todos los barrios de Madrid ha ganado. Solo que, claro, Ha ganado en Vallecas. es ha que ganado a en la gente Vallecas, que o sea, por realmente favor. defiende- O sea, en Vallecas, la gente que le hace propaganda y todo su equipo de gobierno y otra todo el cosa, mundo otra que es cosa. importante para el Partido Popular, todos los que hacen las fake news, esos sí que tienen los seguros privados. Pero la gente que le vota no, porque es que ha tenido un discurso populista y ha logrado ganar en todos los barrios, obreros, ricos, y eso es lo que... Y esa gente, no, si le privatizan la sanidad, Pero- va a tenerse que aguantar la espera que haya porque no pueden ir a otro lado. Sí, pero ahí también hay servicios de sanidad privada, por Pero ejemplo, que además, hacen el juego con entender, paquetes muy escuetos de 60 euros. Que Sí, pero es parece, que bueno, pues 60 lo euros, asumo, alguien de y luego Vallecas es o de una Usera, a lo mierda mejor no ya. se puede pagar 60 euros por un... sí, Pero a ver, ahí entramos. Mira, yo si vas a sinceramente un creo. He hospital estado público, en vez de ser analizar la 60 situación es 0. de por qué una persona de obrera votaría a Ayuso. Y es porque yo creo que mucha gente tiene la creencia de que si le va bien a su jefe, le va a ir bien a él. Quiero decir, si consigo que el empresario tenga mucho dinero, pues entonces repartirá parte conmigo. Mientras que si el empresario le va mal, porque creen que le va a ir mal en un gobierno de izquierdas, yo creo que ese es el motivo, porque la gente no es tonta. Entonces, Entonces yo creo que pensar estás en eso. hablando... Y que la pero- gente se cree pero- de pero, clase Carolina, media, aunque no son clase Un segundo, media, Dani, un muchos. segundo, Dani. Dani, ¿sabes? O sea, Carolina, lo que acabas de decir es la alienación ideológica que dice Marx. O sea, Sí. tú lo que acabas Sí, de sí. decir es alienación ideológica. Es Sí, básicamente... Totalmente, sí, lo hemos que dado el otro día, es eso. Es meterte en la cabeza lo que significa pues, la libertad. al fin y al cabo... Entonces, al fin y al cabo, me estás dando en la razón en que la gente está mal informada, es tonta, porque si no, no puedes alienarte ideológicamente. Ideológicamente. Pero Marx decía que los trabajadores estaban alienados ideológicamente, entonces los trabajadores eran tontos. Estaban mal informados. No, Marx decía que ese era el objetivo. Ese era Marx, que ese era el objetivo de los que estaban en el mando. Pero es un Y que los objetivo que en trabajadores Y muchos es que hay que sitios no tener se en llega. cuenta que con la digitalización y con En España, la globalización se ha fomentado el individualismo y eso perjudica crear una conciencia de clase, que es lo que Claro. falta para hacer una resistencia frente en al España, capitalismo. claramente, perdóname que lo diga, la consciencia de clase prácticamente no existe. O sea, la primera cosa, eso que has dicho tú de si le va bien al empresario es un hecho literal, porque antes de que fueran las elecciones yo hablé con un chico y además ya os he contado esta historia, que no tiene ni cuarto, o sea, que tiene que dormir en el salón de su casa y sin embargo dijo, mi padre va a votar a Ayuso porque claro, si la empresa donde trabaja mi padre cierra,
nosotros estamos jodidos. Con lo cual, literalmente lo que has dicho tú es un hecho que ha llevado a mucha gente a llevarlos. Porque además hay ahora lo que ha conseguido vender el neoliberalismo capitalista es que el empresario se lleva muy bien con sus trabajadores. Y si le va bien al empresario, a los trabajadores le va a ir incluso mejor. Obviamente ya la lucha de clases y el hecho de que el empresario solo puede ser empresario si el obrero es explotado, esa idea ya no existe. Claro, claro, no. Hay cosas No, eso que no. hay, en España, pero en España, entonces, al fin y al cabo, lo que estamos llegando a la conclusión es que o somos tontos o mal informados. No sé, tenéis que decidir qué somos, tontos o mal informados. Estamos ahí Hay mezcla, que ¿ves? es un gran ¿Qué debate. creéis que somos? Una cosa lleva a la otra. O Porque- habría una Podría tercera ser. vertiente La que es desinformación Claro, lleva a una que la cosa gente lleva a sea la otra. tonta. Pero lo que no me puedes Porque decir hay mucha es O gente que yo no. diría una directamente tercera, rechaza somos informarse. españoles. Simplemente. El paraguas de lo español que todo lo abarca. Madre mía. Claro. Es que al final, Y ojo, al que fuimos final, el único país porque, que tuvo una guerra civil porque ha no habido un aceptó momento en el el que fascismo. O sea, quiero decir, en Alemania votaron Claro, a y ya a se Hitler, cargaron los a los italianos rojos. aceptaron a Mussolini. En España hubo, aparte, o sea, el golpe de Estado no triunfó y tuvo que haber una guerra civil para imponer el fascismo, mientras que en el resto de Europa no. O sea, que ojo con España. bueno, a Pero ver. luego En compensaron por 40 años. Italia no hace, o sea, a ver, el que aceptó a Mussolini fue Víctor Manuel III, monarca italiano. Sí. No fue, o sea, no hubo Pero, elecciones claro, con claro. Hombre, Mussolini. claro que no. Lo que digo es que el pueblo italiano no se rebeló Porque contra. Pero tampoco el lo discurso apoyaba en con su Hitler totalidad. funciona. Ah, pero no se No, rebelaron. con Italia no Como funciona. O sea, España. hombre, Y en ¿cómo que no España se tampoco rebelaron? nos Si tienen Hombre, los en raperos España más no nos famosos del rebelamos mundo, con la tampoco. canción más, o sea, los Pero me refiero, partisanos me aquí que refiero. son. No. Carolina, Me además en refiero a la España, Segunda Guerra Mundial. en España tampoco nos rebelamos. Hombre, sí, hubo una guerra civil, Dani. Resistimos. Porque no Los había un nazis. rey que les diera el Ah, poder. Pero no nos rebelamos. Una vez llegaron al poder no Es se verdad. rebeló nadie. Es verdad. Es verdad. Pero nos resistimos, eso nazis sí que sí. Algunos se Eso es lo que decía, rebelaron, los demás se un fueron en a las Francia. montañas. Pero el resto no. No. Entonces, conclusión, Carolina, nosotros estamos informados y somos inteligentes. Y lo que pasa en España, al fin y al cabo, es que son Cousiñas. las causas del universo. Vamos a hablar de Spinoza, es determinismo, da igual lo que hagamos. Sí, al final No, pero es verdad que vivimos en deberíamos España, pensárnoslo, ¿eh? Porque, es lo que hay, joder, ¿no? quiero decir, os ha Superioridad pasado moral demasiado de la tiempo en la izquierda. historia. El tema de la corrupción. O sea, quiero decir, No, sí, llevamos con escándalos de corrupción desde que apareció España casi. O sea, a principios, ¿cómo fue? Creo que Alfonso XIII empezó a perder fuelle porque, bueno, pues se vio que la guerra de Marruecos, en la que murió un montonazo de gente, tenía intereses, digamos, de dinero por detrás. Y, bueno, pues perdió bastante la única influencia por ello. motivación esa y Claro, que el luego- ejército se pudiera lavar y las ya manos. luego no eso era es solo 1900. corrupción, sino también prestigio. No solo ha sido famoso por su corrupción, sino su falta de prestigio. Éramos el país más famoso, de hecho, porque los reyes le gustaban entre las tías y entre los hermanos, y de repente uno veía a su prima y decía, qué buena está mi prima. La verdad me quiero casar con ella y que me salga un hijo amorfo. Son cosas que afectan poco a poco a la sociedad, ¿no? En plan, quiero decir, es una situación tan grave la que tenemos en España que yo conozco a españoles que se han rendido de España. O sea, mi padre literalmente lo que más quiere es que Cataluña se independice para hacerse catalán. Y si no se va a Brasil o a cualquier otro país. O sea, porque hay Bueno, un momento pero- en el que entiende Que en Brasil que tampoco es estáis muy imposible en bien, España. En Brasil tampoco Eso estáis iba a muy bien. decir. No, pero hay encuestas que dicen que Lula va a ganar, el primer presidente que va a ganar en primer turno.
Bueno, son Tú, encuestas. Ya siendo hemos visto lo que han Eso es. pasado con las presidente que encuestas en no Madrid. tenía ni formación universitaria con las Bueno, encuestas. bueno, una aclaración. ¿Estáis admitiendo entonces que la izquierda tiene superioridad moral? Que la gente de izquierda tiene superioridad moral. A ver, No. eso, ¿La gente el de tema de la izquierda tiene superioridad moral? sí, eso se sabe de siempre. Quiero decir, No sé, la es que política, ahora está hombre, todo tan eso sí. difuso que no sé, hay un No, poco eso de... sí. A ver, digamos, de toda la vida, de las ideas de, por ejemplo, en el tema de la violencia de género, bueno, la violencia de Yo, género no, pero por ejemplo, en los derechos LGTBI, la persona que llevaba, o sea, Sí, el bloque que llevaba la voz los que han cantante traído siempre ha sido la verdadero izquierda. progreso sí que ha sido la izquierda. Y A la nivel derecha, social. bueno, intenta callarse un poco, claro, si es pero verdad, los de izquierdas tienen superioridad moral o creen que la tienen, creen que la tienen. duda, pero sin ninguna duda la tienen, pero también hay razones para esto. Por ejemplo, es cuando tú haces propuestas liberales, nadie te tacha de ideología. O sea, por ejemplo, con los presupuestos que tenía el Partido Popular, nadie le tachaba de estar llenos de ideología. Entonces, ya como es la ideología dominante, es lo normal, es natural. Es algo contrario, ahí sí que se dice que está muy cargado de ideología. Entonces, al final, superioridad moral, claro, como los demás, todo lo que dicen no es ideología, sino que es natural, cualquier cosa que digamos nosotros va a ser ideología, con lo cual va a ser superioridad moral. Es difícil, es lo que quiero decir. Como Sí, hombre. el liberalismo No no soy es, tonta, Pedro, te no- entiendo. es tan No es de dominante ese que no grupo de se considera españoles. No como soy de ideología, esos. o sea, es tonta. Pero no digas, no sé si lo Digo entiendes, que a porque parezco veces, tonta. no, No sé no, si me, que a no sé veces si yo me, no si me consigo hago explicarme, no entender. que tú seas tonta. Pues eso, Yo no he di, dicho no me eso. explico, no me entiendes. Parezco tonta. Bueno, a ver, es que No, yo creo bueno, que la izquierda aquí tiene se están derecho poniendo a a sentirse superior, porque es que ser de derecha es ser egoísta y no pensar en los demás y querer salvarte tú a costa que los demás sufran. Es puro egoísmo. Entonces, realmente tiene más inteligencia. Moralmente, Nada, Dani, La gente. no eres son- probablemente... Dani es probablemente una cereza, ¿Una cereza? una cereza roja. Sí. En un bol de Roja. Para nada. Pero a Vamos a ver, intentar seguir decir, en una línea bastante, cuando- digamos, moderada. No es Que no se nos necesario. metan plumero. Esta parte Pues está siendo la sinceramente, mejor de nos todos los importa mucho programas que esto hemos de- hecho. ¿Te gusta que nos Pero pongamos radicales? sinceramente nos No, me importa gusta que mucho quede eso. natural, que queda más divertido. A él le encanta. Bueno, entonces nosotros tenemos mayoría absoluta de gilipollas, ¿no? En España, completamente. O mayores. Gobierne quien gobierne, en España hay muchos gilipollas. A ver, Porque hay mucho también Y una gilipollas que no cosa, vota. ha habido algo muy interesante. Has dicho algo muy interesante que has dicho, también hay gente de izquierdas que es muy tonta. Y Sí, yo te digo, no es que completamente de haya acuerdo. gente de izquierdas muy tonta, es que hay más gente tonta de izquierdas que derechas. Porque No, en al eso fin y no al estoy de cabo, acuerdo. los de izquierdas. Estoy de acuerdo, y te voy a decir por qué. Porque el que es de derechas, muchas veces es que le da un poco igual. El que es de izquierdas es que le importa y aún así es tonto. Porque vota al PSOE y cree que está votando a un partido, no, un partido de izquierdas, políticas económicas socialistas, un partido con propiedad, incluso socialista de tiempos de Proudhon y tiempos importantes de Pablo Iglesias cuando inventó el partido. Y al final esa persona Bueno, que cree eso, yo creo es que que puede llegar a ser más tonta. yo creo Pueden llegar a ser más tontas que una persona que Sí, vota al PP. sí, pero hay que definir sí, qué es pero hay tonto, más ¿eh? gente de los que Porque- votan a estos
que trata de informarse y está más informada que muchos de los que votan a la derecha. Pero hay que ver qué significa Hay ser más, tonto, hay porque más, hay ¿qué más es ser gente tonto? desinformada, hay más gente desinformada en la derecha que en la izquierda. Y hay gente que se informa en la no izquierda sé y qué que saca la decirte, ¿eh? información de a saber dónde Bueno. y... Bueno, pero o eso sea, en también todos hay que lados. ver de dónde Lo se que yo en saca quiero todos decir lados. es que hay que saber lo que significa Tú ser fíjate, tonto, la porque mayoría yo de creo que también hay bulos, la mucho- mayoría de bulos, ¿de qué ideología son? Para Sí, mí, sí, sí. te puedo Los que nos decir, llegan a nosotros también, ¿eh? ¿Qué? No sé si... Que los que nos llegan a nosotros. te No, puedo en decir la lo que mayoría en para mí redes es son ser esos. tonto. Ya, sí. To- Para mí ser tonto es votar al partido más corrupto de Europa, los partidos más corruptos de Europa. Para mí es ser tonto. ¿A ti te parece que eso es ser tonto? Yo Yo es lo que digo no sé Joder, es... si quizá tonto, yo, pero yo es que, estoy es que muy hay loco que y pensar eso no en lo qué haría, significa ser tonto. entiendo. Porque, por ejemplo, si eres un empresario y votas a la votar izquierda, al eres partido tonto. más corrupto de Porque lo que Europa. estás haciendo es evitarte si votas a la derecha. O sea, pongamos un Exacto. empresario que Pero entonces sea eres moralmente, egoísta. digamos... Claro, es que ¿qué significa ser tonto? Decir, no, es que yo creo en mis ideales. Y Engels, votar a la Entonces izquierda podemos decir sabiendo que- te va a que- el perjudicar. padre, Entonces podemos decir que hay dos tipos, ¿no? Los tontos y los el padre egoístas. de Engels, el padre de Engels, ¿El qué? No te he oído, Dani. Entonces, el padre de hay dos, Engels los dividimos era en el dos, mayor tontos y empresario egoístas. de- Los empresarios eran egoístas y los que votan estando desinformados y pensando que van a defender sus intereses son tontos. Pero los Es que si empresarios que votas votan a izquierdas, ¿qué desinformado, son? no sabes qué define tus intereses. de- No. Pero a ver, Los defines tú. Carolina, el padre de Engels, Imagínate que Engels, Amancio Ortega que- votara al PSOE el padre, o Hombre, votara a Podemos. ¿Qué hacemos con él? ¿Es tonto? no, pero Amancio, no, Amancio es Ortega solidario, es se llama imposible que lo haga solidaridad. porque llega. Pero a ver, Amancio Solidario. Ortega es imposible que lo haga Bueno. porque llega a la riqueza que tiene haciendo que niños pequeños en Vietnam trabajen, con lo cual Exacto. tampoco tiene mucho sentido hablar de Amancio Ortega. Y evitando Pero- pagar impuestos haciendo Padre de- donaciones. o sea, el padre de Engels, de Friedrich Engels, era el mayor empresario de Leeds y de Manchester. Tenía las mayores fábricas textiles de Leeds y de Manchester. Y Engels de repente escribe con Marx el manifiesto comunista. Y no tiene que ver con Sale que raro, soy niño. tonto, me estoy quitando dinero mío, mi dinero para dárselo a los pobres. Qué tonto soy. No, es que Al fin y al cabo tiene es que que en ver ese también caso es al con revés, es que en ese caso es manera al de- revés, es solidaridad, eso es solidaridad, si tú das, que buscas el bien de la sociedad en vez de el bien tuyo a También- costa del de los demás, eso es solidaridad. Sí, pero la solidaridad O sea, mal eso no es ser gestionada tampoco tonto. es útil. Eh, Si la izquierda tampoco... O sea, la izquierda solidaridad tampoco- tampoco no es ser gestiona bien tonto. eso No, exactamente, no. Y no gestiona bien la solidaridad, ¿de qué sirve? O sea, no sé. Claro. Puedes Es repetir, que no me he tiene que haber enterado. mucho votante Obviamente, Si no obviamente, que se enfade, y- ¿sabes? al Que votante- diga, jo, yo estoy votando aquí para que la sociedad mejore y resulta que se Vale, llevan pero- el dinero. Pero eso es y- problema ya, es que los partidos políticos de izquierda, el mayoritario no se le puede considerar de izquierdas. Pues entonces no hablemos de partidos políticos y hablemos de ideología. Y si hablamos de ideología... Y si hablamos de entonces la ideología, gente no es tan tonta. Y la gente defiende al partido por defender el que más próximo está a su ideología. pues o el que defiende exacto, los puntos exacto. Y más si entonces más si eres importantes para sí, Pero- pero eso no significa que luego... Y también, estamos en lo eh, mismo, esto estamos Esto en es lo un poco mi mismo. argumento, Porque es que pero la también ideología del gente- Partido Popular También defiende también la gente vota recortar por sentimiento, ¿eh? Desde luego. Quiero decir, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, Esa- la gente de- vota. A ver, la gente, communism o comis y les da un parraque. a ver, En plan, si si y lo ponemos en también la gente vota ideologías, mucho por sentimientos. Por ejemplo, hay gente que odia visceralmente a Pablo Iglesias, pero que le odia visceralmente, pero como si Pablo Iglesias hubiera hecho algo malísimo para él, Vale. pero no, sin explicación, completamente irracional. sí, pero si lo ponemos, O hay gente que si odia lo ponemos, irracionalmente Esa a- gente- si esa lo ponemos gente- por no, no es- ideologías, no es si lo irracional. ponemos No por es ideologías, irracional. seguimos en lo mismo, Los que votan a la derecha votan en contra, si son No es- pobres, no es votan en contra de irracional. sus intereses, porque el liberalismo les perjudica, les perjudica a la gente con poco dinero, el liberalismo le perjudica. Por- Entonces estamos en la misma, si a los ricos Pero les es que la beneficia a izquierda costa de los tampoco les demás, está por lo que siguen siendo beneficiando. egoístas.
Claro. Cuando ven que la izquierda no les está beneficiando y no les está haciendo La caso, gente- aunque diga que sí, coge y dice, pues bueno, voy a jugar al juego empresario-empleado. ¿Cuándo ha y voy a gobernado la ver si soy izquierda en beneficiado. España? Pero a ver, ¿cuándo ha gobernado la izquierda en España en los últimos 80 años? Buena pregunta. O sea, claro, si cuentas No a sé. PSOE como izquierda, pero a ver, vamos a ser, primero, Socialmente sí que se Carolina dijo entiende, que la aunque gente que luego- odia O sea, ahora por a ejemplo, Pablo bueno, Iglesias es irracionalmente, no es irracional, es muy racional. Es el discurso que se da todos los días en los telediarios. Entonces, ahí vamos por eso de decir de que mucha gente está mal informada. Tiene que ver con que si tú escuchas que un tío defiende todas las dictaduras y luego defiende a ETA y luego es una rata, pues es probable que lo odies. Entonces, tiene que ver por eso hablábamos de la información. Y luego, eh, defender al liberalismo es muy fácil realmente. Cada uno tiene su libertad y al fin y al cabo, en base a sus propias cualidades, puede ser más rico o más pobre. Es muy fácil, o sea, sinceramente, cualquiera puede hacerlo sin tampoco ser muy inteligente. Gente pobre que vota al PP ya es la gente que besa el bate que le pega, porque ya es como, me van a quitar la educación, me van a quitar la sanidad, y yo cómo puedo llegar a ser rico. O sea, y soy del 1 y intento hacer una apuesta a ver si soy el 1% que consigue triunfar con una empresa. no es una O opción sea, porque hacerte autónomo y es la gente imposible. a ver, al fin y al cabo, no sé, no tiene mucho sentido. No, ya, desde luego. Gente pobre que vota al PP, bueno, que haga lo que quiera. A ver, es lo que decía Carolina, al final es España, ¿no? ¿Qué te vas a esperar? No sé. Cataluña, por ejemplo, en Cataluña eso no pasa. En Cataluña eso no pasa. El partido más votado es Esquerra Republicana. Si cuentas a Esquerra Republicana, que se parece mucho con En Común Podem, la única diferencia es que unos son independentistas y los otros no, y unos tienen algunos casos de corrupción y otros ninguno. Joder, estaba Si los silenciada. Llevo un rato juntas, hablando y es nadie el me partido oía. con diferencia. Qué triste. Y la CUP, que Está también es de silenciada. izquierdas en Es con Cataluña. diferencia. Los más de Ah, izquierdas lo que son la quería CUP. decir yo. Y luego Catalán burgués. Mucho Bueno, independentista sí, burgués. sí, pero eso es Junts per Cat. Bueno, y Esquerra en es todos los el sitios hay independentista, burgueses. el independentista de izquierdas. Independentista burgués, ¿sabes a quién vota? El independentista burgués catalán, ¿sabes a quién vota? A Junts per Cat. Ojalá en España, en vez de haber PP, hubiera Junts per Esp en vez de PP. Junts per Esp. O sea, PP tuviera la mitad de tradición democrática que tiene Junts per Catalunya. Y es un partido corrupto de derechas catalán. Es que comparar a Junts per Pero Cat es con el que PP es como... en Cataluña ha arrasado la Estable. izquierda. Tú solo suman como un Podem, Esquerra y la CUP, que son los más de izquierda. Y es que y el PSOE, si lo quieres sumar, es que la gente ha votado mayoritariamente izquierda. Bueno, Te das cuenta que en Cataluña tienen muy claro que el PSOE no es de izquierda, lo tienen mucho más claro que en el resto de España, porque si te das cuenta, los escaños que ha conseguido el PSC eran los escaños que había conseguido Inés Arrimadas. Con lo cual, básicamente lo que se dan cuenta la gente de centro catalana, PSC es un partido del centro. Y entonces, si eres de centro, vota al PSC. Si eres de izquierda, no votes al PSC. ya, pero también Claro hay que mucha en gente de cualquier izquierda que otro vota a sitio PSC de en España. Cataluña también. Pero mira los resultados de Bueno, Esquerra, yo quería mira los acabar resultados de diciendo En Común que, Podem. bueno, España es España y básicamente con eso es decir, yo creo que acabaríamos el debate, ¿no? Pero recordar que, bueno,
que hay cosas buenas de España. Por ejemplo, jope, fuimos uno de los primeros países en la Unión Europea antes que Alemania, por ejemplo, o países del norte en aprobar el matrimonio homosexual, que a mí me parece un derecho bastante importante. ¿Y quién lo surrealista aprobó? que ¿Y fuese quién en lo aprobó? 2004. La izquierda. Sí, bueno, el Vale, PSOE. Bueno, pero el España dirigente, es Madrid y Madrid es España. el Sí. dirigente más de Dentro de izquierdas que ha España. tenido el PSOE. Claro, pero, jope, ¿sabes? Que hay que tener en cuenta eso, que, vale, sí, España, bueno, pues tiene sus cosillas, pero hay cosas que tiene buenas. Y en materia de derechos Pero en sociales, España a mí me está yendo parece hacia que atrás. vamos... Pero Pero estamos Ahí yendo sí, hacia sí, atrás. el pero, oye, problema, España está yendo hacia atrás en derechos sociales. ya, Sobre vamos poco a todo poco, Madrid. pero bueno. pero el problema de España es que cada vez que se puede dar algo de cambio, todo el sistema español se conjura para que ese cambio sea imposible de hacer. Felipe González, ahora eso es imposible pensarlo, pero en 1980 era incluso de izquierdas. O sea, incluso era un poco No socialista, me ¿eh? digas. Ahora, si ¿En tú lo serio? ves, tú dirías que probablemente No me lo Felipe creo. González votaría a Vox si hiciera Dice público que es su del voto. PSOE, ¿eh? El otro día hablaron y Bueno. dijeron que Mil no- quería... pero Sí, una cosa, dijo que era del PSOE quejándose del creedlo si PSOE. podéis. Sí. ¿Podéis creerlo? Si es algo que entra en vuestra mente, Felipe González en 1980 era socialista. Y ¿qué es lo que pasa? España ve que va a gobernar Felipe González y que eso es muy peligroso, que gobierne un socialista. ¿Qué hace? El rey le dice a un par de militares, miedo, meterle en miedo porque si no, aquí nos convertimos en un país socialdemócrata. ¿Y qué es lo que hacen? El golpe de Estado del 82. A partir de ahí, Felipe González se modera y Es entonces 81, tiene en cuenta de que ¿no? Bueno, siendo ya socialista no vamos a puede ir gobernar. terminando. 81. Cuando, Sí, venga, que ya es pero muy tarde, cuando chicos, quieren gobierna mimir. 82. Madrid es Luego, España que y lo que España ha es pasado con los Europa. cloacas. Cerramos Luego, el debate. los sublevados. Bueno. Eso es todo el resumen. Y viva el vino. Muchas gracias a Cataluña. vosotros por participar un día más y a todos los que lo habéis estado viendo y nos vemos en el próximo programa, el próximo viernes.